Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre las vías ascendentes. El grupo ponente a cargo está conformado por Rodríguez Norecides Jenner, Moscol Girón Martín, Peña Marcelo Diego, Sullón Bast, Eduardo y quien habla por Rodríguez Sorón. Ahora, nosotros vamos a hablar primero sobre las generalidades de lo que es la médula, ¿no? Que es nuestra protagonista en el día de hoy. Ahora, nosotros debemos de conocer que la médula como tal va a estar cubierta por tres capas, ¿no? Que son capas meningias. De adentro hacia afuera son pia madre, aracnoides y dura madre. Ahora, nosotros debemos de recordar que la médula va a estar dentro de lo que es el conducto vertebral, que está protegido por lo que son las vértebras, ¿no? Vamos a tener vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y también vamos a tener una a nivel coxígeo. La disposición de los nervios en este caso va a ser un poco diferente. Vamos a tener 8 nervios o pares de nervios cervicales, vamos a tener 12 nervios torácicos, vamos a tener 5 lumbares, vamos a tener 5 nervios sacros y finalmente un nervio coxígeo. Lo importante a destacar aquí es que entre L1 y L2 vamos a tener lo que es el filum terminal, en este caso semejante a una cola de caballo. Ahora, como ya les había mencionado, vamos a tener un corte transversal, en este caso de la médula. Debemos reconocer algo, que la médula va a estar compuesta por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris tiene algo importante a destacar acá, es que tiene una forma de H, ¿no? Y vamos a empezar por las partes de la sustancia blanca. La sustancia blanca va a estar compuesta por tres cordones, un cordón anterior, un cordón lateral, un cordón posterior. Vamos a tener también lo que es una comisura, un surco medio posterior, una fisura media anterior. Vamos a tener una comisura blanca anterior, una comisura blanca posterior. Ahora vamos a hablar netamente de lo que es la sustancia gris, que es la que tiene forma de H. La sustancia gris va a tener lo siguiente. Vamos a tener un cuerno anterior, un cuerno posterior, un cuerno lateral, vamos a tener una comisura gris anterior, una comisura gris posterior. Algo muy importante a destacar aquí, que es el conducto central de la médula, por el cual va a discurrir lo que es el líquido cefalorraquídeo, que va a tener una comunicación con el cuarto ventrículo también. Ahora, como ya les había mencionado, lo que es la sustancia blanca va a estar compuesta por fascículos, o en este caso tractos, ¿no? Vamos a tener lo que es el fascículo gracilis, vamos a tener el fascículo cuneiforme, vamos a tener, algo importante a destacar acá es que va a participar el fascículo cuneiforme en el tacto discriminativo o la propiocepción. El tacto discriminativo es conocido como el tacto también epicrítico. Ahora vamos a hablar del tracto dorsal lateral. Vamos a tener también el tracto espino-cerebeloso dorsal. Vamos a tener el tracto espino-cerebeloso ventral. Este es importante porque va a participar en lo que es el inconsciente, que va a provenir de lo que son los músculos y las articulaciones, ¿no? Vamos a tener también el tracto espino-talámico lateral y también con ello el espino reticular. Este va a percibir lo que son sensaciones dolorosas y térmicas, ¿no? Que es un poco más corto con respecto a los diferentes tractos, en especial el espino reticular. También tenemos el espino olivar. El espino olivar hasta el momento no se encuentran funciones asociadas, ¿no?, directamente a este tracto, pero es importante señalarlo. El tracto espinotectal, vamos a tener también. Algo importante de este es que va a recibir lo que es la información aferente para los nervios espinovisuales, ¿no? Los reflejos, espinovisuales. Y finalmente lo que es el tracto espinotalámico ventral. Solo estamos hablando de la parte de tractos y vías ascendentes. Lo que es tractos descendentes no vamos a tocar en esta oportunidad, pero es algo que también es importante mencionar, ¿no? Ahora vamos a tener lo que es un esquema general de lo que es nuestro sistema nervioso central. Como ya les había mencionado, va a estar compuesto por el cerebro y la médula espinal, ¿no? Nuestro cerebro se va a comprender o va a estar conformado por tres grandes divisiones, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo. Algo del prosencéfalo es que se divide también a su vez en lo que es el telencéfalo, el diencéfalo. El mesencéfalo no tiene divisiones como tal, y lo que es el romboencéfalo se va a dividir en el metencéfalo, que va a comprender lo que es el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, lo que es la protuberancia vulvar o la médula oblongada, ¿no? Más abajo tenemos nuestra principal protagonista, que es la médula espinal, ¿no? Ahora vamos a tener lo que es una vista general del recorrido de una vía sensitiva, o en este caso un tracto ascendente.
Para ello vamos a tener que conocer los diversos cortes, en este caso transversales, de los tejidos o órganos que están correlacionados, ¿no? En este caso van a ser unos cortes transversales, principalmente del mesencéfalo, del puente, parte inferior del puente, un poco de la médula también como tal, aquí abajo. Ahora, ¿no? Vamos a tener una porción, en este caso, torácica de la médula espinal. Algo importante acá reconocer es que esta va a tener unos ganglios, ¿no? Va a tener una raíz sensitiva posterior y una anterior. La posterior se diferencia porque tiene un ganglio sensitivo. También vamos a tener una porción más inferior de lo que es la médula oblongada. Vamos a tener también una porción superior de la médula oblongada. Vamos a tener una porción, un corte transversal, en este caso del puente. Vamos a tener una porción, un corte transversal del mesencéfalo y finalmente vamos a tener un corte, en este caso coronal, de lo que es la corteza cerebral, que sería la parte superior, en este caso del encéfalo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que llega el estímulo, no? Primero, vamos a tener una primera neurona actuando, la cual generalmente va a estar asociada a receptores externos, por ejemplo, receptores de Meissner, que nos ayudan a identificar objetos puntiagudos. Vamos a tener los receptores de Pacini, que nos ayudan a detectar las presiones, y los de Ruffini, en este caso la distensión de nuestras extremidades, ¿no? Ahora, una vez que llega el estímulo a la primera neurona, va a pasar por la raíz posterior, la cual va a tener un ganglio sensitivo. Este ganglio sensitivo va a llegar a nivel de la sustancia gris y va a ocurrir una pequeña difusación a este nivel, ¿no? Ahora, es en esa difusación donde nosotros vamos a tener la participación de la segunda neurona, ¿no? Como se ve a continuación. Ahora, esta va a seguir un trayecto directo, en este caso, a lo que es el hipotálamo de nuestra corteza cerebral, donde generalmente se encuentra la tercera neurona, y pues de esta tercera neurona va a llegar a lo que es la corteza cerebral, ¿no? A áreas funcionales de la corteza cerebral que nos van a permitir distinguir o tener una respuesta a dicho estímulo externo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el sistema dorsal del disco medial. Bueno, cuando la información sensitiva va por la raíz posterior, proveniendo de los mecanismos receptores especializados, la fibra penetrante se va a dividir o se va a bifurcar en dos ramas, en una rama medial y en una rama lateral. Ya, la rama medial se va a dividir en una rama interna y sube al encéfalo por la columna dorsal del encéfalo, y la rama lateral va a penetrar hasta la dorsal y se va a dividir en varias ramas, en tres ramas. Estas ramas van a cumplir una función específica y una rama ascendente de las columnas dorsales que ascienden al encéfalo. Otra rama va a permitir lo que serían los reflejos locales que van a producir los fascículos espinos cerebelosos. Y finalmente el cerebelo, que va a procesar la información proveniente de las sensaciones posicionales, o sea, la información de nuestro cuerpo. Bueno, ahora voy a hablarles, como podemos ver, vamos a ver un recorrido desde abajo hacia arriba. Y bueno, vamos a ver que las fibras van a penetrar y van a ascender por lo que sería el bulbo, o sea, la zona dorsal. Y bueno, aquí van a hacer sinapsis en los núcleos de la columna dorsal, en los núcleos de la columna dorsal, que bueno, van a llegar hasta lo que sería van a llegar a la decusación, y esta decusación va a llegar hasta lo que sería el tálamo, o sea, el complejo ventrovasal. Y finalmente va a llegar a lo que sería a la corteza, al córtex, que sería la circunvolución postcentral, el área sensitiva somática 1 y 2. Y finalmente tenemos lo que sería el circuito neuronal dorsal del menisco medial. Bueno, los grupos neuronales del sistema dorsal del menisco medial tienen una divergencia en las señales débiles que van a penetrar un grupo neuronal y que van a acabar excitadas como una cantidad de fibras que son mucho mayores. A esto se le conoce como divergencia. Continuamos con el tracto espino reticular.
Bien, la principal función del tracto espino-reticular es la conciencia, ¿no? Recolectar los datos acerca del dolor, ya que ese también va a tener una cierta relación con el tracto espinotalámico y tiene es considerado por algunos autores como una parte de ese tracto, ¿no? Bien, la vía reticular espinal va a empezar ingresando por lo que es el ganglio posterior del nervio espinal, de la raíz posterior. Bien, aquí podemos apreciar, ¿no? Esta es la parte más inferior, y aquí va a ingresar por la raíz posterior del nervio espinal. Esta es la primera neurona, pero ahora vamos a hablar de la segunda neurona o neurona de segundo orden, que es la que va a ingresar por la lámina 5 y 6 de Rexel, ¿no? Y en pocas palabras va a pasar a lo que es el asta posterior, en donde se va a encontrar en esas dos láminas. Después va a pasar por lo que es el cordón lateral blanco, y ahí va a subir por todo lo que es el tallo cerebral. Del tallo cerebral, en toda esa parte va a ir ipsilateral, con lo que les expliqué antes, que era el tracto espinotalámico. Va a pasar por la formación reticular, pero no se puede quedar en la formación reticular, sino que tiene que llegar a la corteza, porque tiene todos los datos acerca del dolor, como les expliqué. Y va a pasar también directo a los núcleos intralaminares y el núcleo anterior de lo que es el tálamo. Y del tálamo y el núcleo anterior va a pasar a lo que es la corona radiada. Vamos a continuar con el tracto espinotectal. Bien, se le va a llamar así porque va a ir desde la médula espinal hasta lo que es el colículo superior en la lámina tectal del mesencéfalo. Va a estar encargado de transmitir información aferente para los reflejos espinovisuales. ¿A qué me refiero con esto? A que si nos quemamos accidentalmente, una respuesta fisiológica que va a ocurrir es la midriasis, que vendría siendo lo que es la dilatación de la pupila. Bien, va a contener células que cruzan la lámina 1 y la lámina 5 del asta posterior de la médula espinal. Bien, va a contener células que se encuentran en los ganglios espinales posteriores y va a tener axones que ingresan a la médula espinal cruzando lo que es la sustancia gris, donde forman sinapsis con neuronas de segundo orden desconocidas del asta posterior o dorsal. Bien, los axones de las neuronas de segundo orden cruzan lo que es el plano medio y ascienden tomando el nombre de tracto espinotectal, y lo hacen en conjunto con el fascículo espinotalámico lateral. Después de pasar a través de la médula oblongada y el puente, termina en sinapsis con neuronas de tercer orden, culminando el trayecto en lo que es el mesencéfalo, específicamente en el colículo superior. Bien, ahora, un resumen de todo esto sería que las neuronas de primer orden van a estar contenidas en lo que son los ganglios espinales posteriores, van a cruzar y van a encontrarse con lo que es las neuronas de segundo orden de origen desconocidos en el asta posterior y van a subir hasta llegar al colículo superior. Gracias. 1, 2, 3, ya. Ya. Continuamos con el tracto espinocerebeloso o vía espinocerebelosa. Se origina en los receptores periféricos situados en el huso neuromuscular y el aparato miotendinoso de Weyl. Luego vamos a hablar del núcleo dorsal o de Clerc. Aquí es donde se encuentra la segunda neurona, que es donde la encontramos en el área 6 y el área 7. El tracto espinocerebeloso anterior se encarga de la información articular y muscular inconsciente. Primero pasa por la primera neurona, después pasa por el ganglio reticular anterior y penetra el núcleo, que es la base del cordón gris posterior. Sus fibras cruzan al lado contrario y se encarga de ascender hasta el cordón blanco. Asciende por la médula oblongada y el puente. Después penetra el pedúnculo cerebeloso inferior hasta la corteza cerebelosa. Ya, aquí podemos apreciar un gráfico mejor de cómo pasa desde la primera neurona a la segunda y sube hasta el pedúnculo cerebeloso inferior. Tracto espinocerebeloso posterior. También se encarga de la información articular y muscular inconsciente. Pasa de la primera neurona a la segunda neurona
cruza y sube hasta el pedúnculo cerebeloso superior. Y este se divide en dos. Se divide, una porción pasa a la corteza cerebelosa y la otra da un giro y pasa por el pedúnculo cerebeloso medio hasta el otro pedúnculo cerebeloso medio y termina en la corteza cerebelosa. Aquí podemos apreciar un gráfico mejor de cómo el pedúnculo cerebeloso posterior termina de la primera neurona a la segunda neurona, da un giro, sube hasta el pedúnculo cerebeloso superior, termina en la corteza y el otro da otro giro, como se divide en dos partes, da el otro giro, pasa por el pedúnculo cerebeloso medio hasta el otro pedúnculo cerebeloso medio y termina en la corteza cerebelosa.